Las definiciones de tipo Table Function representan fuentes de datos que se podrían incorporar primero en las queries desde la capa ABAP o también en el uso de las definiciones de Core Data Services, es decir, entidades que seleccionan los datos de los Table Functions. Podemos observar la definición del Table Function con lo que sería la lógica en el método de la función AMDP. Y en esta lección queremos tener la definición de un CDS que hace uso del Table Function en su estructura de selección. Iremos a identificar el último CDS con el identificador 45 para ir agregando una nueva definición, New Data Definition, ZCDS, tenemos el 46 y continuamos con CDS, Consuming Table Function. Y con Next iremos a indicar lo que sería la asignación de la orden de transporte y Define View Entity para la incorporación de la plantilla típica que hemos utilizado en múltiples otras definiciones. ¿Qué es lo que se podría realizar por aquí? Se podrían seleccionar primero los datos desde el mismo Table Function o incluso agregamos primero lo que sería el uso de una fuente adicional, AsTravel, como fuente principal con este alias, y después iremos a tener una asociación con la cardinalidad de 0 a muchos para tener lo que sería el uso del anterior Table Function en esta definición. Doble clic en la cabecera, iremos a tener el tamaño de la fuente en un zoom reducido y con el nombre lo iremos a indicar con el alias que tenemos lo que sería el Bookings o Bookings by Customer. Después podemos proyectar o incluso antes de proyectar lo que haremos es comentar esta línea de código y entre las llaves podemos utilizar el Insert All Elements que va a publicar todos estos elementos. Desde aquí podemos eliminar los campos de auditoría dejando el estado como el último y también agregamos la vinculación semántica para volver a lo que sería la asociación que hace uso del Table Functions. Shift F1 para formatear. Volvemos a eliminar el comentario. Simplemente hemos comentado esta línea para tener el control espacio y la facilidad de la proyección de los elementos a través de la opción del Insert All Elements. Ahora seguimos con la condición del on por el alias indicado a nivel de la asociación. .TravelID es igual a lo que proyectamos con projection y después de nuevo identificamos el Travel ID. Es tan sencillo de utilizar lo que sería esta entidad que la iremos a proyectar o publicar como asociación. También tenemos otra queja por el total price. Iremos a solucionar de inmediato esta referencia y dejando activo el elemento podemos entender lo siguiente, que es necesario u obligatorio en este caso tener la posibilidad de pasar el parámetro que tenemos definido en esta parte. Este parámetro tiene que ver con el uso de la navegación a esta asociación. La herramienta de test no tiene esta posibilidad de navegar, tiene esta restricción. Con F8 podemos ver los datos, seleccionamos cualquiera de los registros y al utilizar la opción de navegación con doble clic nos indica que no se puede aplicar un preview data, del modo que el CDS contiene parámetros a los que se quiere navegar, es decir, el Table Function, y no está soportada por la herramienta de test. La herramienta de test no tiene este tipo de soporte. Del mismo modo, para entender mejor esta vinculación, podemos intentar desde aquí proyectar cualquiera de los elementos que tenemos en el Table Function. El last name del cliente, as last name del customer o del cliente. En el momento en el que intentamos proyectar, nos encontramos en la misma dificultad que la herramienta de test. Nos solicita vincular el parámetro. Este parámetro bien conocemos, se debería de vincular con paréntesis. Sería P Country Code, no se detecta por el control espacio, lo agregamos de manera manual, 2 puntos, y el valor, en este caso el valor lo podemos pasar de esta manera con Estados Unidos, Shift F1, por aquí iremos a tener un mensaje de advertencia, nos indica probablemente de la cardinalidad, que esto nos puede modificar la cardinalidad de los datos y así es, primero porque aquí tenemos múltiples columnas que forman la clave,
Aquí tenemos solo una columna que forma la clave y evidentemente que la relación nos puede modificar la cardinalidad que tenemos en este tipo de información o aún más, este parámetro se podría pasar desde la definición de otro parámetro que podría incorporar esta misma CDS. With parameters podemos tener p country code del mismo tipo land1 y este parámetro es el que iremos a pasar en esta vinculación con $parameters y después el nombre del parámetro p country code y tenemos de manera dinámica el paso de los parámetros. Shift F1 para formatear. En este caso activamos e intentamos de nuevo utilizar la herramienta de test con F8. Aparece la ventana del parámetro que tiene que ver con el código del país, Estados Unidos, se vincula, se pasa al table function. El table function ejecuta el método o la función AMDP y resuelve la necesidad de la selección del dato. Por la queja de la advertencia observamos que tenemos dos veces este registro y es normal. Tenemos que utilizar una relación que tiene que ver con una correcta vinculación de estos datos. Otros aspectos a considerar serían los siguientes. Tenemos que entender que esta fuente tiene que ver con un client independent y las vistas CDS nacen con dependencia del mandante, es decir, la información se filtra en base al CDS desde la variable de sesión. Automáticamente se maneja este concepto con la definición de las entidades, mencionando que este tipo de criterio habrá que considerarlo a nivel del mandante también, donde junto con la condición del travel, el mandante por un client independent podría jugar otro papel importante. Y por último, también mencionar que si fuera el caso de utilizar un inner join, por ejemplo, comentando esta línea de la asociación, para utilizar lo que sería un inner join de este table function, también comentamos lo que sería la proyección de este elemento e iremos a agregar lo que es el inner join, sería inner join y después del inner join el nombre de la fuente con el alias. Como alias le podemos poner el mismo nombre eliminando lo que es el guión bajo ya que no corresponde a una asociación. Y por último agregamos on y este mismo nombre del booking para indicar a través del alias.travelID que tenemos la vinculación de los datos de esta manera con la fuente del travel y después el travel ID. Como tenemos que disponer del paso del parámetro que ya estaría obligatorio en este caso. El parámetro se podría vincular después de haber utilizado el alias correspondiente a los campos que tienen que ver con el uso de las columnas que aparecen en las dos fuentes, tanto en la primera como en el currency code lo podemos agregar y tenemos esta vinculación Shift F1 y ahora se devuelve lo que sería el error en la parte superior, que aquí es donde quería llegar para entender que el parámetro se debería de pasar por aquí, el parámetro definido en el table function que no estaría disponible en el control espacio, se puede pasar con esta vinculación con el mismo $parameters desde la parte superior, resolviendo el asunto y el uso de este inner join. Ahora tenemos múltiples campos en las dos fuentes, por eso tenemos estas quejas que se pueden resolver tranquilamente con el alias de cada fuente, agregando e indicando claramente cuál es el origen del dato, de dónde nos llega este dato, y podemos realizarlo de esta manera, teniendo lo que sería la proyección de los datos tanto desde la primera fuente del travel como desde aquí en adelante el booking by customer. Podría también proyectar lo que sería este last name, donde no hace falta agregar en la parte inferior el p country code porque esta vinculación ya se dispone en la parte superior. Para tener una visión más correcta sobre toda esta implementación, incluso con Shift F1, iremos a observar que en el uso del table function con parámetro en la asociación podemos tener la vinculación de la publicación de la asociación sin ningún inconveniente, dejando en la mano del cliente que quiere navegar por dicha ruta con el paso del parámetro, o si se desean proyectar elementos de la asociación se debería de utilizar este tipo de concepto. En cambio, con un inner join, aquí es donde se pasaría el valor del parámetro. Espero que todo esto
nos da un contexto más detallado del uso o del wrapper, lo que llamamos en informática, para envolver. En este caso sería el table function dentro de un CDS que después se podría utilizar en otra capa de otro modelo.